caso del cultivo de células humanas, tenemos ya otro tipo de muestras. ¿Por qué? Porque las células humanas no tienen mecanismos para protegerse a sí mismas. ¿Quiénes protegen a las células humanas o las células de mamíferos superiores? El sistema inmunológico. Y no vamos a poner un sistema inmunológico completo en una placa de cultivo. Eso significa de que las células dentro de una placa de cultivo se encuentran completamente desamparadas. Si están desamparadas, solamente de nosotros depende de que estén protegidas. Y por eso, normalmente se suplementa el medio con antibiótico, por ejemplo, que suele ser un medio líquido, puede ser sólido, pero suele ser líquido. Y también se trabaja en condiciones de absoluta esterilidad para que las células no se contaminen, ¿no? Ese es el principio del cultivo celular. Ahora, el cultivo celular se utiliza mucho porque tiene sus ventajas. Obviamente, trabajar con animales es complicado, no solamente porque desde un punto de vista ético debemos utilizar la menor cantidad de animales posible, debemos mirar la manera en que mueren, no podemos utilizar animales del aire, o sea, si digo, voy a experimentar con ratas, no voy a intentar cambiar con ratas. Voy a trabajar con ratas de laboratorio, que van a tener, inclusive en algunos casos, hasta una cierta homogeneidad genética, para poder evitar el sesgo biológico en respuesta a estudios, ¿no? Si bien los modelos biológicos de este estilo tienen sus ventajas, como hemos visto también tienen sus desventajas. Entonces, normalmente, el cultivo celular es una primera etapa para determinar si existe alguna respuesta que luego puede escalarse a un organismo vivo, ya que el organismo vivo tiene tejidos e interacción entre sistemas de tejidos. Ese es el objetivo, ¿no? Y en el caso particular del taller que estamos haciendo, el propio cultivo celular va a servir de medio de cultivo. ¿Por qué? ¿A quién estamos estudiando en el taller? ¿A qué patógeno? Al COVID-19, específicamente porque el COVID es la enfermedad, al SARS-CoV-2 o coronavirus, que es un virus y por lo tanto no puede sobrevivir sin células. Significa de que un virus no va a crecer dentro de una placa de cultivo estándar, pero sí le damos una placa de cultivo, que son células, podrán reproducirse en ellas y por lo tanto sí podremos conservarlo y mantenerlo. Entonces, organismos extracelulares que dependen rigurosamente de células para sobrevivir, normalmente se cultivan y se mantienen en cultivos celulares. Ahora, ¿cuál es la diferencia normalmente entre una placa de bacterias? ¿No? Normalmente cuando ustedes siembran una placa de bacterias, se ve de esta manera y empiezan a crecer puntitos que luego se van a volver ¿qué? ¿Lo que se denomina? Colonias. Y por cada puntito o colonia hubo en primer lugar una bacteria, un microbio que generó esa colonia por división celular, que se denomina unidad formadora de colonias o CFU. Aquí vamos a tener algo similar. Vamos a tener una placa de cultivo y vamos a tener una monocapa celular, que normalmente se va a ver de forma fusiforme, así de microscopio. ¿Sí? Ahora tengo que dibujar un montón porque si no, no se va a ver bien. Parecen las hojas de una planta o las escamas. Entonces, esto va a ser las células, completamente cubriendo nuestra planta de cultivo en una monocapa. Esto no emula un tejido, por si acaso, ¿sí? Simplemente son células unidas de fungos. Incluso algunas células ni siquiera pueden unirse tanto, vamos a formar un virus, ¿okay? Entonces, la idea es tener este tipo de medio de cultivo. Y ahora, cuando yo agrego el virus, aquí está mi coronita. Cuando yo agrego el virus, este virus es viable, así como acá hay un microorganismo capaz de crear una colonia por división celular. Acá tenemos un virus que es capaz de crear una placa de lisis por su división viral o su replicación viral.
por lo tanto se denomina una unidad formadora, pero ya no de colores, sino de playas de lisis o placas de lisis. ¿Qué sucede? Yo coloco acá el virus ingresa dentro de una célula y empieza a reproducirse. Se reproduce hasta que la célula se lisa y muere y el virus queda libre para infectar a las células vecinas, ¿sí? Y luego estas células vecinas también se infectan y eventualmente, si ya están infectadas, también se mueren. Generando lo que se conocería como un hueco en la planta de cultivo, que es básicamente la playa de lisis. ¿Sí? La playa de lisis. Entonces, teniendo una concentración conocida de virus, yo podría saber cuántas playas de lisis o huecos se generan dentro de mis células. ¿Sí? Ahora, para recién entrar al PRNT, como hemos dicho, desde el punto de vista teórico, los anticuerpos tienen la función de opsonizar patógenos, es decir, unirse a patógenos y evitar que ingresen a sus células. Eso significa que si yo repito este cultivo de aquí, es decir, a mis células, imaginemos que todo es pura celular, les agrego el virus en una determinada concentración conocida de PFU por mililitro, por lo tanto tendré virus viables que me permitirán hacer playas de lisis, igual en una cantidad conocida, porque yo sabía con cuántos virus contaba desde el principio. ¿Sí? Y ahora, si hago lo mismo del otro lado, agrego virus en una cantidad conocida, la misma estoy agregando aquí, pero aparte le agrego plasma de una persona que ha pasado por una infección de COVID, que en teoría debería tener, por lo tanto, anticuerpos anti-COVID, lo que vamos a tener va a ser que los anticuerpos van a bloquear a mi virus, no se va a poder unir a sus células y por lo tanto tendría que ver menos plagas, tal vez así. Y podría concluir que los anticuerpos tienen actividad neutralizante. ¿Por qué esto sería útil en el caso de una infección por COVID? Habíamos dicho que normalmente la letalidad de la infección por COVID se relaciona directamente con la inflamación exacerbada que éste genera. Porque habíamos dicho que el COVID suele activar el proceso o suele activar el inflamasoma, aparte de la inflamación estándar, hace una tormenta de citoquinas y por lo tanto hay un daño a tejidos. ¿Sí? Entonces, hay personas que van a poder sobrellevar el COVID sin mucha inflamación y hay personas que van a hacer una inflamación exacerbada. Uno de los tratamientos iniciales que tuvieron muy buena respuesta durante la época letal del COVID es utilizar el plasma de pacientes no asintomáticos, pero que son levemente sintomáticos, en pacientes severos, esperando de que los anticuerpos neutralizantes de estos donantes ayuden a la recuperación de los pacientes severos. Pero para eso tenemos que determinar, como os he dicho un ratito, no tiene que ser un donante asintomático, tiene que ser un donante medianamente asintomático para que pueda activar la inmunidad adaptativa y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es evaluar si los anticuerpos de este donante son lo suficientemente neutralizantes, porque no vamos a tomar todo el plasma del donante y ponérselo millones, voy a contar 1 millón de placas, es imposible. Tenemos que dividir, hacemos divisiones seriadas y
partir de ellas llevamos de vuelta a la concentración de PFUs. No tiene que ser por mililitro, por placa, para que no se complique tanto. O sea, los que ven acá, los que cuentan acá. ¿Por qué es necesario? Porque hemos dicho lo que yo lo que quiero es comparar cuando solo tenemos virus, que es un control positivo, y cuando tenemos virus contra también, supuestamente lo reduce. La segunda parte es comparar, es decir, a nuestro control, que ya conocemos la cantidad de virus que hay por placa, vamos a agregar nuevamente diluciones seriadas de plasma de donante para observar a qué dilución es que se reduce una cierta cantidad de placas. Específicamente tenemos que reducir el 90%. Tendría que caer en una determinada dilución para que nosotros podamos decir de que está lo suficientemente concentrado. Esa determinada dilución es mayor o igual a 1 en 20 y mayor o igual a 1 en 8. O sea, cuando ustedes vean mayor a 1 igual en 20, significa de que tiene que estar en una dilución de 1 en 20 o una dilución mayor, en el 40 en el 60, más diluido para que pueda trabajar. Significa de que tengo suficientes anticuerpos para poder trabajar. Y 1 en 1 en 80 igual tiene que ser una dilución de 1 en 80 a más, puede ser 1 en 100, 1 en 120, para que pueda neutralizar suficientes virus, o sea, suficientes anticuerpos neutralizantes. Técnicamente es más diluido este valor más alto, porque si baja de este valor 1 en 10, 1 en 5, está concentrado. Entonces, de entrada no tenemos suficientes anticuerpos, es decir, ¿sí? El punto de decisión está aquí. ¿Ok? ¿Preguntas en la explicación del principio? Sí. ¿Cuál es el que sirve más? ¿El 1 en 20 o el 1 en 80? En realidad, no, el 1 en 20 es para el PR de 90. El 1 en 80 es para el PR de 50. O sea, pero si, no lo he entendido bien, si pongo el anticuerpo, o perdón, el plasma y lo diluyo hasta en 1,20 o 1,80, entendería yo que si está en 1,80 es porque hay menos anticuerpos y Claro. tiene un efecto sobre 50%. Ahí es donde No, estoy perdiendo. no, es que estás viéndolo al revés. Tú tienes que encontrar en tu placa de diluciones seriadas al PRT90 y al PRT50. Es decir, la dilución a la cual se neutraliza el 90% de placas o se neutraliza el 50% de placas. Si esa dilución es igual o mayor a 1 en 20 para el PRT90, significa de que hay suficientes anticuerpos neutralizantes para poder diluir ese placa de tratamiento. Y en el caso del 50 igual, tiene que ser al menos mayor o igual a 1 en 80. ¿Cuál es el que se utiliza más? Irónicamente está encontrando mucha información y el que se utiliza más es el PRT50. Yo esperaría un 90, ¿no? Pero imagino de que hay problemas también de rechazo, porque son anticuerpos de otra persona. Entonces, el PRT50 es el que utiliza más. Dice que tiene mayor sensibilidad y el 90 mayor especificidad. Parece raro, pero bueno, los artículos dicen eso. No comento. Es lo que dice incluso el CDC. Lo habrán probado, será. Total, en este caso se tenemos que contar eso para poder decir de que un plasma funciona o no funciona. ¿Por qué entraríamos en ese detalle? Como hemos dicho, hay personas asintomáticas que no me han hecho inmunidad adaptativa, por lo tanto no tendría por qué tener anticuerpos neutralizantes. No hay síntomas de inflamación, ¿no? Y hay otras personas que sí me hicieron, pero se aproximaron a donar muy tarde. Significa de que ya no nos quedan muchos anticuerpos en sangre, solo quedan células de memoria y ya pues no hay suficientes anticuerpos en plasma. ¿Qué hago yo con esto? Entonces eso es para deliberar y delimitar. Ok, vamos haciendo entonces nuestro taller. Vamos a dividirnos en nuestros grupos de informes. Vale, necesito un número de 1 a 10. Uno no es porque es una solución 1 en 10. Imaginemos que estamos con la solución de turco, que es 1 en 20. ¿Cómo hace una dilución seriada en turco? Sería 20 de y el siguiente tuvo 20 de
podríamos hacer las 20, los 20 tubitos, Sí. 20, ¿por qué tienen que ser 20? He Por- dicho soluciones selladas de 1 en 20. 19. Diluciones serían las de 1 en 20. Claro, ¿se acuerdan de que la solución Ah, de pulpo ya, estaba ya, en ya. una concentración de 1 en 20? Ya, o sea, Ah, quiere ya. que cambiemos el factor de 10 Una para parte- que hagamos, sí se puede. Y ahí, ¿y qué saldría? ¿Cuáles serían las concentraciones ahí? Sería de 10 a la... O sea, si el factor es 1 en 10 acá, el otro sería 1 en 20, sería de 1 en 20, 1 en 20, 1 en 20, 10 en 20. Calcúlamelo, no me lo digas. A ver, sería 0, 1 en 20, no, 1 en 20 de 10 es 0.5. 0.5 mililitros de la solución virus y el otro sería 9.5. Ya, Ujú. eso es 1 en 20, correcto. Ujú. Y así sucesivamente. ¿Y ahí qué tendría que poner abajo? 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Lo que yo quiero son los valores. Porque su explicación está muy bonita y todo. El número pero se no he calculado multiplica nada. por 2. Un segundo. Es que, mira, dice 1 en 20 significa que si tienes 10 mililitros y quieres cambiar de 1 en 20, 1 en 20, 1 en 20, tienes 9.5 de tu solución diluyente Ujú. y 0.5 de la otra. De esa manera tienes 20, las 20 partes. Entonces eso vas a hacer 1, 1, 1. Lo que me está pidiendo el cálculo de acá abajo para ese 9.5 y 0.5. O sea, ¿cómo lo pondrías? Este está bien. Este no hay nada. No hay nada. Ya, dale, me parece. Vamos a pensar. Pondría 1 en 20, pues. Ya, O sea, ya. 1, 2 puntos, 1, 2 puntos 20. Ya, digo. 1, 2 puntos 40, 1, 2 puntos y así. Sí, seguro 40. No sería 20 a la menos 2, 20 a la menos 3. No. No, 2 por 10 a la menos. Se me ocurre. 2 Sí. por 10. Ya no sé. No, es que cuando es 20 Saca va a cambiar el 0.5. 10 a la menos 1. Ya no se lo Bueno, han tenido como media hora. Van a tener el resto de la semana hasta el día del examen. No. Porque esto va a venir en el examen. No, doctor. Buena suerte. Pero yo le he explicado bien, era 9.5. ¿Y a mí de qué me sirve eso? Yo necesito el cálculo. De 1 en 20 nos dijo, ¿no? Sí. Sí. Ya. Estudiaremos, averiguaremos. Tiene que averiguar, porque va a venir en el examen. O sea, en el examen le voy a pedir, ¿cómo puedo hacer 8 diluciones seriadas en un factor de 1 en 5 o un factor de 1 en 8? Va a ser cualquier valor. Ah, ok. Y yo les tengo que poner cuánto volumen tiene que poner como ejemplo y cuál sería la concentración o el factor de dilución para cada dilución seriada. Tienen que saber. Muy bien. De este lado, lo único que tenían que hacer era sacar el 10% y el 50% del número de placas. No sé por qué lo han puesto en los 20 y en los 80. En la primera salía 10 y en la segunda sale 2. Mal, mentiras. La primera no sabe eso. En el PR en 2090. No sabe eso. Mentira, no sale 10. En el PR de 90 no puede salir 10. Ah, claro, pero... No puede salir 10. Así es. O sea, ¿qué debería salir? Ahí Ya, tiene que ser también, mayor a 20. averíguaselo. Mayor a Ya, 20. Tiene que ser terminamos. 1.30, 1 cosas Terminamos. así. ¿Qué? Doctor, ¿y el 3? ¿Y el 3? ¿Ah? ¿Y el 3? El 3 está bien. A 3 no le tengo que decir nada. Si invierto factor de dilución, que sale pues millón. Pero es No puede 17. tener, no puede tener un nanopedazo de virus, tiene que ser 2.000 millones. Doctora, ¿pero es 17 por 10 a las 9 o por 10 a la 10? Ah, 1.7 por 10 a la 10. Ah, ya. No puedes decir 1.7 placas, es No. un número entero. Siempre enteros. Son 17 placas. Lo que contaron, en realidad. Ok, gracias.